Hola, ¿cómo están? Nos encontramos en el espacio de coaching con estrategias en el programa La Intimidad del Coach, un espacio de reflexión, conversación, que en cada oportunidad tenemos un coach invitado. En esta oportunidad tenemos el honor, la verdad, una persona que la he visto en varias oportunidades y bueno, que apenas lo invité ha aceptado venir a compartir conmigo y con ustedes, los que nos verán a continuación en este espacio. Así que le damos la bienvenida a coach Ariel Goldberg. ¿Cómo estás, Ariel? Hola Alex, muy bien, un gusto, muchas gracias por la invitación. De nada, muchas gracias a vos por compartir este espacio, por esta linda mañana juntos. Bueno, Ariel, te invito, si querés, a presentarte a los que te conocen y los que no te conocen te conozcan un poco. Bueno, con los años fui cambiando un poco el mote de mi presentación y fue cambiando también el orden porque si bien la información es más o menos la misma, mucho no viene cambiando, el contexto de la información sí cambia y esto habla de quién soy yo hoy, ¿no? Pero también habla de quién vine siendo. Esencialmente soy coach. Es la versión corta. Así que soy coach. Ahora bien, detrás de la palabra soy coach hay mucha historia, ¿no? Si bien vengo del terreno de la comunicación y empecé allí a principios de los 90, o sea, ya van a ser 30 años, entré en el mundo del coaching finalizando esa década y entrando en el 2001, ¿no? Desde entonces que trabajo, primero lo hice en organizaciones en toda Latinoamérica, y en el terreno también de la docencia, de ámbitos gerenciales, en programas de posgrados, en MBA, en todo lo que es desarrollo de líderes, equipos y organizaciones, pero particularmente en el 2013 entré en el mundo de TED, ¿no? Que cuando me llaman para mi primera TED Talk, este, que fue un poco ahí en donde pude unir los dos grandes océanos de mi historia, ¿no? Que es la comunicación histórica previamente y mi trabajo como coach, unidos en una mirada y una perspectiva de la transformación personal a través de la oratoria desde entonces. No la oratoria como vehículo de comunicación, sino como dispositivo de transformación, ¿no? Y eso es lo que soy hoy, lo que hago hoy. El 90% de mi trabajo hoy es entrenar a speakers en diferentes áreas para poder llevar adelante este tipo de procesos. Y ese otro 10% es mi amor histórico por el coaching, en donde tengo clientes de coaching, solo coaching, ¿no? Muy bueno, muy lindo. Y te pregunto, ¿qué, en esto que me hablabas de dos etapas, o yo escuché por ahí dos etapas, ¿qué hizo que te lleve a esta búsqueda del coaching para agregarlo a lo que venías haciendo y transformar en uno solo? Bien, ahí tengo dos respuestas. Como fueron dos etapas, una primera etapa sería la casualidad, esas extrañas casualidades. Yo venía bien en la parte de la comunicación, trabajaba en una productora y me gustaba mucho lo que hacía, aunque yo sabía que como locutor, pues yo, bueno, una de mis formaciones es como locutor nacional, sabía que tenía poca vida útil porque el trabajo del locutor es muy demandante y no es muy bien pago, ¿no? Y dentro del común denominador son muy pocos los que realmente hacen una diferencia y en mi mentalidad de aquel entonces, estamos hablando de hace más de 20 y pico de años, yo decía, esto me queda poca vida útil, estaba como a la búsqueda. Y ahí llegó el coaching, ¿no? Ese fue el primer clic. De casualidad, porque mi hermano me invitó a un programa de crecimiento personal basado en coaching ontológico y ese evento hace 20 años fue un clic que marcó mi vida porque dije, de esto quiero vivir, quiero esto. En muy poco tiempo yo observé un montón de cosas que marcaron una diferencia de una manera muy natural, muy relajada y de repente me vi con este, con una energía, con una capacidad de logro que a mí me sorprendió de mí, y decidí dedicarme y ahí me formé. Y el segundo evento fue cuando me invitaron a dar en un TED, una TED Talk, en donde ahí después de haber transitado muchos años en el terreno del coaching, habiendo dejado de lado la comunicación, yo siempre tenía esta cosita de decir, es como que había abandonado mi historia previa, ¿no? Y me había enfocado mucho en lo que es el coaching ejecutivo, el tema de las organizaciones, saqué un Master of Science en lo que es recursos humanos, empecé a usar traje, corbata, cambiaron muchas cosas en mi dinámica
Y tenía ese corazoncito de ¿y qué pasa con mi parte más artística, bohemia, comunicacional que yo tenía previamente? Y esa invitación, en la maduración de esa charla para una TED, fue la que dije, bueno, yo quiero ir por acá, yo quiero unir estas dos cosas. Porque la experiencia, armar una charla TED no es armar una buena charla con buen contenido. Es una charla que genere una vivencia, que genere una experiencia. Y era a lo que yo apostaba, no era solamente la locución o la oratoria como el arte de hablar bonito. Cualquiera, practicando un poquito, habla bonito. Ahora, hacer de eso una experiencia artística que genere una experiencia, que genere una emoción, que genere un insight, un momento de epifanía, requiere algo más que simplemente articular bien las palabras. Y ahí empecé a transitar ese camino, que devino, de hecho, en un desarrollo de toda una metodología que vengo trabajando ya hace 7 años, que es oratoria consciente, que es la confluencia de esas dos cosas. Muy bueno. Y te pregunto, si tendrías que definir el coaching con palabras simples, alguien que está fuera del mundo y dice, ¿de qué están hablando? ¿Cómo lo definirías? Bueno, para mí es un arte, al revés de lo que, a diferencia, mejor dicho, más que al revés de lo que muchos llaman como una profesión, lo cual no estoy en desacuerdo del todo, pero yo lo vivo como un arte porque tiene que ver con la capacidad creativa de ver algo desde muchas perspectivas. Yo lo asocio con poder acompañar personas para que puedan ver de otras maneras aquello que es tan obvio y aquello que aparentemente lo es, pero no tiene nada de obvio. Ahí es donde aparece mi trabajo como coach. Y lo que yo acompaño es precisamente eso, buscar perspectivas. Cuando cambia la perspectiva cambian muchísimas cosas porque nos damos cuenta no de cómo son, ¿no? Sino del modo en que las miramos, ¿no? Esto no es nada nuevo, tiene unos 5.000 y pico de años, pero este, que va por ahí. Excelente. Y te pregunto, en esto que entendemos, corregime por favor, que nosotros tenemos una conversación interna, una charla, unos pensamientos, llamarlo, de algún lugar que nos abren posibilidades o nos cierran. ¿Cuáles son los tuyos que hoy en día tenés, esos pensamientos o charla interna, conversación, que te abren posibilidades para lograr lo que vos crees? Bueno, yo mucho tiempo analicé a ver cuáles eran las premisas mías, cuáles eran mis motores, ¿no? Este, y esencialmente yo creo que lo que mueve mi gramática, ¿no? Esas conversaciones que bien vos decís que abren o que cierran, muchas de estas son rumiantes que a veces ni me doy cuenta, pero están, sobre todo cuando me levanto a la mañana habiendo bruxado durante una noche, dormido así. Bueno, evidentemente mis sueños, mi almohada me habla, sobre todo en estos tiempos. Pero sí hay dos premisas que yo entiendo que fueron parte de la exploración, ¿no? Que es la curiosidad y un sentido de utilidad, ¿no? Para mí la curiosidad es algo que a mí me ha movido mucho, siempre en muchos cambios que yo he tenido y que yo he experimentado. Y la curiosidad a mí me abre posibilidades porque me pone desde un lugar más abierto ante lo inesperado, ante lo incierto, aunque un poco más o menos tenso a veces, con más o menos miedo, pero abierto, ¿no? Y de hecho, en la línea de mi vida he generado y he estado involucrado en muchas situaciones de cambio. Y el segundo es sentido de utilidad. Para mí el mayor de los gozos es sentirme útil. Entonces cuando yo colaboro con alguien o acompaño a alguien, no solamente en el terreno profesional, porque es parte de mi actividad, es mi vida, ¿no? Eso a mí me da una satisfacción, una alegría que me abre las posibilidades para seguir como arriesgando y apostando a más, ¿no? Yo creo que esas dos cosas, esos dos criterios, parámetros o valores inclusive, son los que a mí me marcan para poder abrir mis posibilidades cuando me acuerdo, cuando no estoy rumiando, y cuando rumio, buruxo, ¿no? Pero bueno, es parte del ejercicio de vivir, ¿no? Totalmente, muy bueno. Un aprendizaje muy lindo. Y si me permitís, te invito a hacer un viaje, de esos viajes que se pueden, no estos que están ahora que no se permiten. Uno es a Ariel al pasado, al Ariel donde veía elecciones, donde veía preguntas o oportunidades en estas elecciones entre este cambio de agregar el coaching a tu vida y el profesional que estás haciendo hoy. En esa época escuché que decías 20 años aproximadamente, un poquito más, un poquito menos, y hoy. ¿Qué diferencias ves
o similitudes entre ese Ariel y el que estás siendo hoy como profesional? Me, Diferencias y similitudes. Wow. Yo, viste, diferencias y similitudes es como es una trenza que se mezclan en sí porque lo que puede ser diferencia también es similitud. Por ejemplo, para mí esa curiosidad me llevó a explorar mucho el tema creativo y el tema del arte, ¿no? Yo soy músico, pero a la vez, para mí hay de las cosas simples y en cosas cotidianas. Ahí se Entonces yo creo que cortó, perdón, perdón Ariel, se cortó. Si podrías repetir que se congeló la imagen. ah, ¿qué parte? La del arte, de lo cotidiano? Que eras músico, músico y ahí, Ah, al pensando principio. en lo que son similitudes y diferencias se entremezclan, entonces a veces lo que puede ser similitud también es diferencia. Una constante que yo puedo observar es mi orientación creativa en la búsqueda de diferentes formas de decir las cosas o de hacer las cosas. Entonces, yo encuentro una similitud en esa búsqueda, pero encuentro una diferencia en el modo de disfrutarlas. Hoy me encuentro más calmo y más paladeante de cosas simples que antes, con cierta ansiedad, de la ansiedad de cierta búsqueda, eh, tal vez pasaba por alto, ¿no? Y entiendo que esa búsqueda no ha menguado, pero sí es diferente. Es como que parecía ser que ahora me paro a disfrutar una barra de chocolate, que antes tal vez la comía porque era rica simplemente, y ahora, entonces, hay una diferencia en ese sentido. Y creo yo que en ese sentido también tengo una distinción diferente de lo que es para mí el sentido de la libertad, ¿no? La libertad no como, como algo abstracto, sino como algo concreto en el permiso para a veces para decir ciertas cosas que antes tal vez tragaba saliva, ¿no? Permiso para poder estar de una manera que tal vez antes no me lo permitía. Y son permisos que todavía sigo explorando, no es que ahora soy pura libertad y ando como quiero por todos lados, sino que encuentro más placer y más calma en ese sentido. Viste que similitudes y diferencias se entrecruzan. Exactamente, muy, muy claro. Y ahora te pregunto, en este trayecto que has y que seguís transitando, seguramente has tenido mentores, educadores, formadores, facilitadores. ¿Cuál de ellos, sin, no el nombre, sino la enseñanza que te ha dejado que vos la tengas hoy como, la estoy escuchando como si me la vuelven a comentar, a enseñar, a compartir? ¿Qué enseñanza fresca tenés de estas personas que han sumado a tu aprendizaje? Bueno, en el momento que dijiste esto se me empezaron a venir una catarata de nombres. Yo creo que he sido una persona muy afortunada, tal vez por mi curiosidad misma de haber encontrado siempre gente cada tanto que me ha acompañado con palabras justas en los momentos indicados. Tal vez pequeños aprendizajes, pero con grandes enseñanzas, ¿no? Ese pequeño mensaje que después trae algo muy, muy fuerte, muy grande, muy lindo. Me vienen muchos nombres, pero claro, para mí el primordial es la figura de mi padre. Tal vez sí lo menciono en este caso como figura porque tengo esa imagen de adolescente, del diciéndome, yo de adolescente, quiero hacer esto, y así, a ver, no, estaba más perdido, estaba con la brújula que se me movía todo el tiempo la aguja para todos lados, y probaba con muchísimas cosas, ¿no? Entonces, y un día me dijo, mira, hacé lo que quieras, pero hacelo bien, hacelo de buenas formas, hacelo, hacelo con ganas. Y me quedó esa frase, porque todavía inclusive lo recuerdo sentado en la silla de la mesa del comedor, hasta la pose de la postura de él diciéndomelo y yo sentado en uno de los escalones de la escalera que daba a la planta alta de la casa. Y recuerdo hasta cómo yo estaba sentado. Esa gran enseñanza creo que al día de hoy me sigue acompañando y moviendo porque es un poco lo que yo tanto le recuerdo a mis hijos, inclusive también, ¿no? Y después de allí para abajo es un collage de enseñanzas constantes y actuales inclusive también, ¿no? Yo siempre, a partir del coaching casualmente,
No, no desde que empecé con el coaching, porque tengo que reconocer que llevó un tiempo entender algo, pero el levantar la mano para pedir ayuda para mí creo que ha sido una de las grandes cosas que me ha permitido avanzar en algunos momentos de una manera mucho más ágil y liviana de lo que pudo haber sido en épocas anteriores, que me costaba mucho pedir ayuda. Pero claro, al pedir ayuda aparecen los maestros enseguida, siempre hay mucha gente muy disponible de servicio para poder dar esa mano, y yo he recibido muchísimas manos a muchísimos niveles. Soy un tipo muy afortunado en ese sentido. Creo que soy muy afortunado. Muy bueno, muy bueno. Y ahora te pregunto, como formador o como capacitador que me has contado, ¿qué dificultad o situación difícil de enfrentar ves que los alumnos tienen en común y vos decís, mira, esto tal vez me parece que va a pasar cuando enseño? ¿Qué dificultad vos ves que tienen los alumnos en general, si es que es así? Y vos podrías decirle, bueno, mira, para enfrentarla te invito a que te pienses o que hagas o que veas. Muy bien. El título sería La ligereza de la obviedad. Es un título muy críptico, ¿no? Cuando decías esto me venía la imagen de alumnos, señores grandes, líderes de empresas importantes con los cuales me he encontrado en dificultades. Claro, muchísimos años de docencia a muchísimos niveles me han permitido aprender mucho del proceso de la dinámica del aprendizaje del adulto, ¿no? Yo trabajo siempre con adultos. Y he trabajado a veces en organizaciones, como capacitador, como instructor, como entrenador, más allá de espacios formales de formación de coaching, sino en habilidades directivas, yo trabajé en una escuela de negocios viajando por toda Latinoamérica por muchos años. Y gente, viste, muy formada, gente. em, pero el problema el problema que trae al aprendizaje, el mirar de manera ligera lo obvio, hace que mucha gente adopte desde el desconocimiento una postura arrogante, ¿no? Y que no estamos hablando tal vez de un niño o un adolescente que cree que sabe cosas que no tiene la menor idea. Eh, y no estoy hablando de gente que a veces inclusive dirige grandes organizaciones que sin duda alguna sabe mucho y sabe bien, lo cual lo ha posicionado en esos lugares, pero hay cosas que tienen que ver con el vínculo humano, con la relación, la gestión, la conexión, la credibilidad, y la integridad, que no, tal vez no lo ven, pero no es que no lo saben, no lo ven, y esa ceguera los pone en un lugar de arrogancia que creo que es el espacio de mayor dificultad con la cual me he encontrado, porque a veces me he encontrado en el desafío de tener que explicar con la mayor simpleza posible algo obvio que no lo era tanto, y no ser juzgado negativamente por la ligereza de esa obviedad. Y para mí ha sido mi gran desafío como instructor el trabajar sobre la base de la simpleza de lo profundo, ¿no? Y encontrar formas simples de hablar de cosas que puedan provocar diferentes formas de pensar. Ese ha sido uno de los grandes desafíos. Y de hecho me he golpeado la frente muchas veces este, por no encontrar o no entender cómo hacerle a la cosa. Me encantó. Me llevo la frase, la ligereza de la obviedad. Me la llevo prestada. Me encantó. De verdad, muy bueno. Si me permitís, te invito a hacer un tipo, por llamarlo de alguna forma, juego. Al principio te hice una pregunta, que vos te presentes desde el lugar que vos hayas decidido o como sos. Ahora, que te invites como si fueras un personaje de una historieta o inventado, no necesariamente tiene que ser una estructura que vos ya conozcas y tengas que elegir, y te presentes con un tipo de cuento, quién sos y qué tipo de personaje elegís adquirir o crear. No sé si me explico. Sería como presentarme como si fuera un personaje de una historieta. Exactamente, y con un pequeño detalle de descripción de quién sos ese personaje en la historieta. Ajá. Bueno, yo imagino, por lo menos estoy haciendo una asociación libre, así rápida e improvisada. La primera imagen que me viene como personaje es la de alguien, un personaje distraído como la figura de un antihéroe, ¿no? Eh, Esos contrastes que tiene, que por distracción,
comete torpezas que resultan simpáticas y agradables. Entonces, me imagino, como parte de ese lado curioso, también ese lado torpe, porque claro, estar probando, pero al mismo tiempo como soñador y disperso. Entonces, imagínate a ese personaje en un mundo paralelo de mucho color, de formas, de personas con diferentes tamaños y diferentes colores. Yo me imagino un personaje así verde, chiquitito, relajado, distraído, contento. eh, y disperso y que se tropieza. Imagino ese tipo de personaje que termina resultando simpático, no por los errores de su torpeza, sino por la cosa de estar caminando livianamente, ¿no? En ese mundo paralelo lleno de obstáculos y de adversidades, pero siempre con un temple divertido. Creo que una parte importante de este personaje es un espíritu divertido. Muy bueno, muy lindo, ¿no? Ahora te invito a que desde tu estar siendo, desde el coaching, compartirte 5 palabras y decirme qué sentido te hacen esas 5 palabras. Una a la vez, obviamente, como para darle, digamos, espacio. La primera palabra es amor. Y yo lo asocio con presencia. Hay como una capa del amor afectivo que tiene que ver con los vínculos, con otros y conmigo mismo. Pero yo de un tiempo a esta parte lo vengo experimentando más como una sensación de presencia, ¿no? Como una mirada de las cosas, no de las relaciones, ¿no? Sino de la relación con las cosas. Una manera de mirar. Objetos inanimados, inclusive. Muy bueno. La palabra número 2, venganza. Uf, lo asocio con impulso, ¿no? Pareciera ser, o me suena la venganza como un impulso casi visceral de búsqueda de justicia, pero en el medio confundido con todas las cargas de injusticias anteriores, por lo cual también lo asocio con la palabra peligro, ¿no? Muy Peligro. bueno. El número 3, rencor. Eh, Sí, es la injusticia macerada y guardada en el freezer, disponible siempre, cada vez que me siento pequeño, para utilizarla, ¿no? En pequeñas dosis. La número 4, ternura. Bien, sería la manifestación del amor en la relación con el otro, y ahí sí en relaciones con otros y con uno mismo, que la asocio con la compasión, ¿no? Pero esa compasión que en la ternura está el abrazo y la simpleza de invitar a caminar el camino presente del momento de lo que está disponible, que si estamos distraídos nos lo perdemos. Muy bueno. La número 5, ayudar. El sentido de contribución que acompaña la ternura. Pues la Excelente. ternura es estar ahí y en el ayudar, perdón, ¿no? Ahí la asocio con, si la ternura es estar ahí, el ayudar es estar ahí también, no solamente para compartir y acompañar, sino para ser un soporte para ser. Se puso profundo. Bueno, estuvo lindo igual. Ah, pero ya estamos con las 5 palabras, seguimos y con las preguntas. Esta pregunta también es otra invitación a otro viaje. Volvemos a viajar, si me permitís, yo te invito a viajar y te dejo viajando solo, me parece. Que es viajar al pasado, pero desde el lugar donde vos podrías hablar con tu yo del pasado, de donde vos elijas, y podrías decirle una pregunta, o darle una pregunta, una frase, algo que vos quieras compartir con él,
¿Qué es lo que le dirías al Ariel del pasado? Y otro viaje hacia el futuro, que vos puedas viajar a alguna edad que vos elijas, algún momento que vos elijas. ¿Y qué le dirías al Ariel del futuro? Una frase, una pregunta, lo que vos quieras, al pasado y al futuro. Bueno, yo en mi pasado hay un ejercicio que hago ya hace algún tiempo, a veces con más frecuencia, a veces con menos frecuencia, pero es un ejercicio que a mí me ha ayudado mucho y lo he adquirido casi con cierto hábito, que es imaginarme a ese Ariel de 5 años, este, y que me lo siento acá en el regazo, este, y le digo, vas bien, tranqui que vas bien, es el camino que estás haciendo. Casi, casi con el Ariel de hoy, a diferencia del de otros momentos, no le avisaría de ciertas cosas que tal vez puede ser que viva para no condicionar ni sesgar, ni que juegue con trampita para poder vivir de lleno cosas que permitirían ser hoy. Entonces, a ese Ariel le diría, vas bien. Y si imagino, el Ariel del futuro le preguntaría, ¿voy bien? ¿No? Ese Ariel del futuro que puede tener muchas formas posibles, ¿no? Entonces por ahora solamente puedo inventar, ¿no? O fabricar tal vez, más que inventar, porque no sería un acto de creación, sería fabricar articulando retazos de un pasado y un presente con desconocimiento de lo fortuito del futuro, ¿no? Pero, ¿voy bien? A veces me pregunto, ¿voy bien? Está muy bueno. No sabemos qué diría. Eh, Eh, me estaría guiñando, yo lo veo guiñándome el ojo, lo cual no significa decir, bueno, jodete, o está todo bien. Bueno, dijiste que al Ariel del pasado no le dirías nada, entonces capaz que el Ariel del futuro sí, con esa línea tampoco decirte. Sí, me estaría siendo este. Ahora, en este transitar que has sido alumno de diferentes exponentes, tal vez, es una pregunta, por eso le pongo el tal vez, ¿has en cierta forma sufrido o no te ha gustado una forma de que te ha dado pedagógicamente o enseñanza a alguna persona y vos dirías, cuando yo tengo esta posibilidad, como tenés hoy, de aportar a otros, no la quisiera repetir? ¿Hay una experiencia del pasado que vos dirías que en tu aprendizaje que dirías, yo como formador o como facilitador hoy no la voy a repetir? Yo creo que yo he aprendido mucho de muchas personas porque tengo muy presente qué es lo que he aprendido y cómo he aplicado aquello que he aprendido de ellos. No porque me lo hayan enseñado, sino por el modo inclusive de enseñármelo. No solamente como la parte conceptual, sino que yo he trabajado mucho en modelar esa forma de estar siendo en el enseñar, ¿no? Pero sí, voy a llevar un poco esta pregunta para otro dominio que me parece importante, que para mí es la redención. Yo tuve un primer entrenador al cual odié. No por el modo de enseñar, sino por quién era. Es una persona que hizo lío en el mercado, una persona que no hizo bien los deberes, era como que tenía una forma maravillosa de enseñar, de la cual he aprendido muchísimo y me ha servido de manera increíble, pero en su vida personal y en su vida profesional hizo lío, ¿no? No me gustó lo que hizo. Y esto fue hace 20 años. Fue casi en mi entrada en el mundo del coaching. Y lo cierto es que me lo encontré porque esa persona se fue del país en el 2001, en los tiempos, viste, de aquel lío de aquel entonces, y me lo encontré, tuve la posibilidad de convivir con él en España el año pasado. Y tenía un recuerdo de amor-odio. Amor por lo que yo he aprendido, porque cuando yo lo vi a él dije, yo quiero ser eso, yo quiero hacer eso. Y me preguntaba, ¿cómo será vivir una vida haciendo lo que esta persona hace?
Y me imaginaba cómo sería en la mesa de su casa, cómo sería en un abrazo con sus amigos, porque yo estaba fascinado con su manera de hablar y con lo que decía y cómo me impactaba lo que él decía. Pero estaba dolido por ver las cosas que hacía fuera de la clase. Este, y tuve la posibilidad de convivir inclusive 2 días porque por un pariente del cual yo estaba de visita en su casa y había una relación y justo coincidió y 20 años después me, me lo encontré. Y para mí fue un alivio porque en realidad lo que yo sentía era gratitud, no enojo. Se me fue, se me disolvió todo el enojo cuando la tuve delante. Era como de repente decir, bueno, no sé si habrás cambiado o no, no sé si seguirás siendo el mismo o no, pero no me importa, ¿no? Era como que sin proponérmelo, lo miraba así con ese amor de decir, eh, tomo lo que he aprendido porque yo lo que he hecho en mi vida empezó en tu sala, era tu sala, eran tus reglas. Y yo estoy muy orgulloso de lo que yo he hecho y el camino que he seguido. Y para mí fue redimir algo que no sabía que tenía ahí enroscadito y se desenroscó 20 años después. Tocábamos juntos, él tocaba la guitarra también y compartimos momentos, tomamos cervezas, nos emborrachamos un poquito. Em, Fue muy liberador y fue muy hermoso también. Sí. Muy lindo y la verdad muy profundo. Muchas gracias por compartirlo. Ahora te pregunto algo que se escucha, no siempre, pero se escucha mucho en el coaching. Los coaches no dan consejos. Y hacen mucho hincapié en este término de los coaches no dan consejos. ¿Qué sentido te hace esta frase? Es muy real. Es muy real. Me llevó mucho tiempo y aún me lleva mucha energía, cambio del tiempo a la energía, el estar presente a un modo de ser en la situación de coaching. Porque no tiene que ver con un hacer. Dar consejos está asociado con una forma de hacer, que es lo que hago yo en la sesión. ¿Doy consejo o no doy consejo? Es un hacer. ¿Te digo o no te digo? Y eso me llevó mucho tiempo entenderlo. Hasta que un día lo entendí, que coachear tiene que ver con una forma de ser. Y en esa forma de ser es empujar la pelotita para que el otro aparezca con toda su grandeza. Pero el tiempo que me llevó fue el que me permitió ser yo también en el contexto de esa conversación para que el otro aparezca. Cuando el otro aparece, me doy cuenta de que darle consejo es denigrarlo, es rebajarlo. Y me lleva mucha energía recordármelo, porque cuando quiero dar consejo estoy queriendo ponerme de una manera de ser que no es la del coach, no es la del coach de verdad. No digo que sea fácil, digo que es un camino. El camino de conectarme desde quién soy para que el otro sea, es un espacio de transformación y de construcción sagrado. Me animo a usar esta palabra que es muy compleja y es muy profunda, ¿no? Ahí el consejo se vuelve irrelevante, ¿no? Para un coach dar consejos como preguntarle a alguien, ¿qué querés? $1.000.000 o ser feliz. Y algunos te van a decir, dame $1.000.000 y voy a ser feliz. Bueno, ese coach va a dar consejos. Clarísimo. Vamos a ir redondeando. Todavía voy a aprovechar un poquito más tu tiempo, no cerrando, para que no haya confusión. No, digamos, el lenguaje no es inocente, por eso redondeando nos quedan todavía 2 preguntitas más. Pero para ir redondeando, ¿cómo pueden hacer las personas, si vos querés, para invitarte a que des tu forma de contactarte? Si quieren preguntarte, profundizar, seguir conversando con vos, por ahí alguna cosa que quieran saber un poco más.
Bueno, la forma más directa actual es la de mi Instagram, ¿no? Para mí, en estos momentos de todas mis redes, que estoy en todos lados, soy, tengo presencia activa en las redes. Instagram es el espacio en donde yo más me estoy manejando hoy, que es @Ariel Goldberg. En ese espacio sí pueden contactarme. Yo de hecho ahora estoy justo en pleno lanzamiento de una nueva modalidad de la cual vengo trabajando y madurando hace mucho tiempo. Este, Así que en próximos días justo voy a estar lanzando la dinámica de esta propuesta y va a explotar, digamos, en varios lugares y de varias maneras, porque para mí también es un cambio de paradigma en mi manera de enmarcar y encuadrar mi trabajo. Así que y todo esto es ahora, en estos días. @Ariel Goldberg. Excelente, muchas gracias, Ariel. La penúltima pregunta es jugar a un cambio de roles. Imaginemos que vos sos el entrevistador, pero de Ariel, no mío. Dirías, quiero hacerle una pregunta poderosa o de forma poderosa, podemos decirlo, a Ariel. ¿Qué pregunta te harías a vos mismo que entiendas que sería poderosa para llevarte a algún lugar que te abra más posibilidades que te está abriendo siempre? Y una pregunta poderosa que me vibra ahora es, ¿qué tiene de particular este tiempo que te abrinde a vos nuevas posibilidades? Más que qué tienes, qué ves de particular en este tiempo que te abre nuevas posibilidades. Porque cuando me conecté con esa pregunta asocié con algo que para mí es vital en todo este proceso, que es la alegría. Aunque estuvo profundo, muy filosófico toda esta charla, el tema de la alegría es un vector importante en la forma de transitar los caminos, ¿no? Por supuesto. Y digo alegría no es porque esté con una sonrisa de oreja a oreja. A veces estoy serio, pero siento alegría. Aún estando. Estoy así. ¿Estás bien? Sí, estoy fantástico, estoy súper alegre. Pasa que estoy muy hacia adentro, ¿viste? Entonces, tengo estas cosas de meterme y que a veces me voy, como el personaje ese verdecito chiquitito que está así mirando, a espacios contemplativos. Pero sí. Muy bueno. Y la última pregunta es otra invitación, si querés obviamente, a regalarle una pregunta a los que vayan a ver el video, que los vuelva más poderoso, que puedan responderla abajo en el chat. ¿Qué pregunta le regalarías a los que no están escuchando para invitarlos a un cambio que les suma y le abra posibilidades? ¿De qué obviedad te estás escapando? Me viene esta pregunta, medio retorcida, ¿no? Pero, de parte de esas preguntas, ¿de parte de quién? A mí me gusta mucho esta conversación muy linda que estamos teniendo, Alex, y te agradezco mucho cómo vos has sido ese contexto para poder explorar algunas cosas que no son las más cotidianas ni más comunes de las que yo comparto en mis redes. Este, yo insisto siempre que la obviedad es el camino y el atajo más rápido a lo profundo, ¿no? Y precisamente la obviedad tiene esta trampa de que solemos pasar por alto las cosas obvias y evidentes. Y a veces las tomamos precisamente con sarcasmo, altanería o con soberbia. Y yo creo que para mí la exploración de este rato ha sido un espacio para mirar desde la obviedad de tantas cosas el reconocimiento de un montón de cuestiones que no lo son nada obvios. Y para mí este es un espacio que si sirve a otros, que sea para poder verse en sus propias obviedades, para no perderse la fiesta mientras está ocurriendo. Totalmente. Acá está dejado el desafío para los que lo quieran contestar la pregunta. Muchas gracias, Ariel. Mi nombre es Alexis Kavenowski. Muchas gracias a todos los que nos acompañarán. Gracias, Ariel, por tu generosidad y enriquecernos este espacio. Yo, en lo personal, primero me llevo un montón de cosas, así que a mí me ha servido. Así que más que agradecido, Ariel, por todo.
Gracias a vos, gracias Alexis. Ha sido un placer, muy lindo momento. Me disfruté mucho. Gracias.